Dios les bendiga. Quiero leer Segunda de Samuel capítulo 12, Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 26. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Joab era el general del ejército, el sobrino de David. Entonces envió Joab mensajeros a David, diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó, y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Segunda de Samuel capítulo 20, versículo 1. Es la misma temporada en la cual David estaba haciendo grandes batallas. Aquí, en la primera instancia, es la batalla donde muere Urías, aquel que era esposo de Betsabé mientras ella está embarazada de parte de David. Segunda de Samuel 20, versículo 1, la misma temporada, ahora regresando de la rebelión de Absalón, y Absalón está tratando de matar a su padre. Ahora ya ha muerto Absalón y está muy golpeado David. Segunda de Samuel capítulo 20, versículo 1. Aconteció que se hallaba ahí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel, declarando una rebelión. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Oremos. Señor, te pido que nos enseñes, Señor, tu palabra, pero no como un ejercicio intelectual o aún nada más como un conocimiento teológico. Que no sea como un tipo de contención apologética, pero como una palabra práctica que pueda aplicarse a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Este es un punto débil de la vida de David, tal vez el más débil de su vida. Ha cometido un grave pecado el cantante dulce de Israel, el salmista, el ungido de Jehová, el matador de gigantes. Cuando él tocaba, los demonios huían, pero ahorita está caído. Debido a varias circunstancias, se ha encontrado en algo que ha sido un hoyo hecho por sí mismo. Ha tomado a la mujer de otro hombre y en vez de arrepentirse, mandó a matar a ese hombre. Parece una cosa tan incongruente que un hombre bajo la unción de Jehová, que escribió la mitad de los salmos, también es un hombre de esta índole, de este pecado. Su carne y su espíritu en batalla, y está desplegado y expuesto en público en la Escritura. Ahora encontramos que está caído. Y en medio de esa caída que tiene, manda a matar a Urías. Ustedes conocen la historia. Manda una carta en la mano de Urías y le dice: dásela a Joab, a ese hombre del que leímos, el general del ejército, su sobrino. Y Joab, hijo de Sarvia, una hermana de David, está encargado. Recibe la carta y entiende que hay que eliminar a este hombre. Y no lo matan así con alevosía de repente en alguna esquina, sino que lo mandan a pelear lo más pesado para que alguien más lo mate.
Pero Dios, que no puede ser burlado, sabe no solamente la acción, pero la intención. Y está retando a David porque ha pecado gravemente. Su relación con Dios está sufriendo y está golpeado totalmente en un lugar caído espiritualmente. Ha seguido sus instintos inmorales y también ha producido un asesinato. Y en medio de eso, los tiburones en el agua espiritual alrededor de él huelen eso. Como el tiburón que huele sangre en el agua. Joab, el general del ejército, hace una expresión que es casi rebelde. Le dice, ¿sabes qué? Reúne al resto del pueblo y ven. Porque el que ha estado peleando esta batalla soy yo, y eso era cierto. Pero en la siguiente frase, la que nos describe lo que está pasando. Si no, yo voy a ganar y yo voy a llamarla por mi nombre. Los generales sabían que ellos peleaban por alguien más. Y que en las batallas en las que estaban, no podían ellos mismos tomar la victoria para sí mismos. Lo que le estaba diciendo a David era una amenaza escondida. Yo sé lo que hiciste. Es más, yo participé. Yo maté a Urías por ti. Ahora yo estoy peleando esta batalla y la voy a ganar. Y si decido que yo me voy a hacer mismo el encargado de este lugar, tú no vas a hacer nada. No me patees cuando estoy en el suelo. Este es alguien que está viendo a su rey golpeado, caído y espiritualmente en un mal lugar, entendiendo que no tiene ejército alrededor de él y que vulnerable como está lo puedo patear. Yo sé que no es la palabra una patada, la usamos, es un puntapié, pero patada suena más bonito. Y le dice, esto es lo que vamos a hacer. Pero todavía no es una rebelión abierta. David sí recoge a la gente y llega y defiende y gana y le dan la corona y todo lo demás. Pero de ahí entendemos que ya Joab está en una posición. Joab termina rebelándose, no solamente desobedeciendo las órdenes de David. De allí en adelante va a desobedecer las órdenes de David. Mata a Amasa, su primo, de una manera con alevosía y ventaja, mintiéndole con un beso. Y mata a Abner, el general del ejército de Saúl, también con alevosía y ventaja, de tal manera que David dice, estos hijos de Sarbia son más fuertes que yo. Se aprovecharon de su debilidad y lo patearon mientras estaban en el suelo. Él, Joab, termina también rebelándose en contra de Salomón y así es su muerte de Joab. Pero comenzó viendo la vulnerabilidad de David y pateándolo en ese momento. Esto le pasa a David de nuevo y lo quiero tomar como ejemplo. En la misma temporada se levanta un hijo, Absalón, y Absalón comienza a querer matar a su papá. Una cosa tan terrible. El día que encontramos esa lectura en el capítulo 20, encontramos a David con dolor en el alma, porque en medio de la batalla su hijo Absalón, el rebelde, había sido muerto. Y con el corazón de congoja que tiene un padre, aún con un hijo que le dice te odio, aún con una hija que ha decidido rebelarse y correrse y vivirse con malas pandillas, aún con alguien que se embarazó fuera de matrimonio y te culpa a ti, de todas maneras el padre ama. Y él siente el dolor de su alma por su hijo. Y en medio de eso se levanta Seba, cuyo nombre significa 7. Seba. Y lo que Seba hace es tocar la trompeta y siente la debilidad de David. Si su propio hijo anda buscando para matarlo, Israel no está muy contento con él. Está bajo el juicio de Jehová. Y Seba toca la trompeta y dice, no tenemos parte con David, hay que levantar una rebelión y abandonémoslo todo. Y se lleva a todas las tribus de Israel con la excepción de Judá. No me patees cuando estoy en el suelo.
Estos dos hombres podían haber esperado un momento oportuno para enfrentar a David en un duelo. Podían también haber esperado un momento en el cual lidiar con las cosas que tenían en su corazón en contra de David. Tal vez en alguna forma en la que no terminaran en rebelión. Pero se aprovechan cuando alguien lo ven golpeado. Hay que aprender algo de estos pasajes, varones y mujeres de Dios. Cuando Cristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, caminaba sobre las aguas y sanaba a los enfermos, aún los fariseos importantes y los reyesueles de su tiempo lo invitaban a comer a sus casas. Pero cuando iba medio desnudo, latigueado con una cruz en su espalda, estos fueron los que lo escupieron. Sus amigos lo abandonaron, los soldados lo golpearon, lo vituperaban y se burlaban. Bájate de la cruz. Aún el otro ladrón, el que llamamos el ladrón malo, dice: si eres tanto, bájate de esa cruz y bájame a mí. Pateándolo mientras lo ven abajo. Una marca de un hombre sin sabiduría y de una mujer cruel, de un cristiano que no tiene la compasión del Señor, es cuando te encuentras a alguien que está golpeado, en su relación con Dios distanciado y luchando con su propia vida, tal vez con su familia, con sus hijos, con su trabajo, con sus finanzas, con el alcohol, con las drogas, y luchando tremendamente. Y lo que vienes a hacer es llegar a ese lugar, agarrar aún la palabra o el martillo y golpearlos, no porque quieres redarguirlos, porque quieres patear a alguien mientras está en el suelo. ¿Saben por qué se los digo? Porque yo sé lo que se siente cuando estás batallando con algo y alguien agarra eso para golpearte. La lección es esta. Porque cada uno de los que escuchamos este sermón me van a decir, se van a identificar con que es pateado, pero alguno es el que da las patadas. Y le aseguro que la mayoría de nosotros en algún punto, sea intencional o no intencionalmente, hemos dicho y hecho algo que es una patada al que está en el suelo. Vi una mujer en la Biblia que se vuelve esposa de David, pero en ese momento estaba casada con un hombre llamado Nabal, un insensato. Y Nabal estaba borracho y en medio de su borrachera ofendió a los hombres de David. Y 400 hombres de David con David venían para matarlo a él y a todos sus hombres. Y estaba borracho y en la borrachera se siente muy valiente el hombre. ¡Échenmelo yo! Sin saber que no tenía ni una forma de enfrentar al rey David con sus hombres, que eran guerreros. Él no era guerrero. Pero la borrachera te hace sentir, y cuando andas elevado sientes que eres el pandillero mejorcito. Y su mujer fue la que fue a librarlo. La historia está en la Biblia. Y habló, trajo comida a David, lo calmó. Y regresó a su casa y lo encontró borracho y elevado. Y no le dijo nada. No le dijo nada. Sino que se esperó hasta el siguiente día. Y dice la Biblia, cuando ya estaba sobrio, vino y le contó lo que había pasado. Una de las razones es fácil. ¿Para qué hablas con alguien que anda elevado y anda en su propio pecado, anda en su propia cosa? Porque no va a escuchar en ese momento. Pero esperó el momento oportuno para poder darle la palabra. 2. Es el momento en el que puede tal vez escuchar, aprender y cambiar. Pero 3, si va a escuchar juicio, que lo escuche, no porque está borracho, tirado y golpeado, sino que lo escuche cuando pueda discernir lo que debe de hacer o no hacer. Ese hombre fue juzgado por Dios. 10 días después murió. Pero la responsabilidad de su esposa fue decirle la palabra. No en una patada en el momento de su borrachera. No en una burla por decirle tan tonto que eres tú. Él obviamente probaba y trataba mal a todo el mundo. Sus propios siervos lo llamaron insensato y tonto. Pero en vez de patearlo, su esposa esperó el momento oportuno para decirle: esto es lo que está pasando. Si vas a patear a alguien, que sea en el momento en el que él te puede pegar una patada de regreso también.
Te voy a decir que muchas de las gentes que han sido heridos en nuestra iglesia han sido constantemente heridos porque hay gente que es especialista en esperar a ver a alguien en un punto de debilidad para venir y golpearlos mientras están caídos. Y a veces lo presentan como un tipo de santidad o un tipo de gloria o un tipo de protección para el resto del pueblo. Y en caso de pastores, muchas veces eso es cierto, porque eso han sido llamados a hacer. Pero muchas veces lo que es en realidad es un tipo de ensañarse en contra de alguien, porque te puedes aprovechar de esa persona en ese momento. Una muchacha que sale embarazada porque ha andado en cosas ilícitas. Hay gente en la iglesia que tal vez tenía algún problema con ella y en el momento que está embarazada, lo que hacen en vez de orar es reírse y decir, ahí viene la fulana, mira, por andar patas arriba, mira cómo anda. Y comienza la batalla y eso es patear a alguien cuando están en el suelo. Una persona que fracasa en su matrimonio y comienza la iglesia a burlarse, a decir, mira, se casó con la fulana, con el fulano y mira en qué terminó. Tal vez todo eso sea cierto, pero es contraproducente patear a alguien cuando está en el suelo. Pregúntenle a David si le sirvió la amenaza de Joab, si le sirvió la amenaza de Seba. Lo único que él tuvo que hacer es quitarse el golpe que traía para tratar de luchar con lo que tenía enfrente. Pero él, como hijo de Dios, tuvo la capacidad de hacerlo. Hay mucha gente que nunca se levanta o se recupera de la patada dada por un cristiano. Cristo, siendo quien es Él, crucificado, dice, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. No saben que me están pateando y me están crucificando. La actitud tuya, si tú eres el que está siendo golpeado y perseguido, es perdónalos, Señor. Perdónalos. David lidió con las diferentes circunstancias. Fue a la batalla con Joab y peleó contra Seba. Arregló la situación. Arregla la situación de acuerdo a cada persona, de acuerdo a cada cosa. Y no te levantes tú en alevosía y le hagas lo mismo a otra persona, aunque sean tus enemigos. La otra cosa que Cristo hizo fue el día de su resurrección. No fue a buscar a todos los que lo golpearon y lo abandonaron mientras estaba en el suelo, sino que fue para salvarles. Esa es tu actitud, la mía, la que debe de ser. En cuanto al resto de nosotros, ten cuidado cómo caminas, porque así con la vara que mides serás medido. Perdónanos nuestros pecados, dice la oración del Padre nuestro, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando encuentras a alguien que está golpeado y a veces están rabiosos y no quieren perdón ni misericordia, ten paciencia. Y si tienes algo que decir, algo con que batallar, es más, es bueno extenderles la mano. Has comido. ¿Quieres que vayamos a tomarnos un café? ¿Por qué no nos sentamos en algún lugar y oramos, hablamos un poco? La mayoría de las veces van a decir que no, pero ¿sabe lo que va a pasar? 2 años de ese momento se van a acordar que alguien podía haberlos pateado y no lo hizo. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes los momentos más difíciles de su vida, me van a decir exactamente cómo alguien se acercó. Yo me acuerdo de cosas que son interesantes. Una vez me metí en un pleito físico, rodeado de un montón de gente que no conocía. Y en ese altercado había varios amigos míos ahí. Pero ninguno se metió. No eran amigos, eran así, conocidos. Andaba yo solo. Y estaba rodeado, no sé, por 20, 30 personas. No había forma de que yo pudiera enfrentar a toda esa gente. Y un jovencito, más joven que yo, brincó. Y a él apenas lo conocía. Y agarró a uno de ellos y lo tiró para un lado y se puso lado a lado conmigo. Le digo algo interesante, hasta hoy no me he olvidado de ese joven.
Él tenía unos 2 años menos que yo. Se paró a un lado mío y se detuvo todo el pueblo que quería atacarme. Yo sé por qué se detuvo, porque él era uno de ellos. Y lo que él dijo es lo que el que toque a este va a tener que tocarme a mí también. Se había expuesto a 30 personas. No hubiera podido hacer nada, nos hubieran golpeado a los dos de todas maneras. Sí me libró, pero no es de eso de lo que me acuerdo. ¿Saben de qué me acuerdo? De alguien que cuando yo estaba en un momento tan difícil, se paró a un lado. Y podía haberme dicho, te metiste con mi gente, hiciste alguna cosa. Podía haberme dicho, estos son mis primos, esta es mi gente. Podía haberme recalcado. ¿Sabe de dónde lo conocía? Jugábamos básquetbol juntos y éramos de 2 equipos diferentes para terminarla de acabar. Y ese jovencito no era alguien que yo conocía muy bien. Habíamos hablado amigablemente 2 o 3 veces, pero me acordé de algo tan profundo. Él tenía todo el derecho de pararse con mis enemigos o de pararse por otro lado y decir no tengo nada que ver con este joven. Pero se metió a un lado mío y hasta hoy me acuerdo porque alguien estuvo conmigo. Pero no es eso, sino que decidió no patear al que está en el suelo. Una marca de un cristiano maduro es que no patea al que está en el suelo. Extiende tu mano. Sé de bendición aunque te la rechacen. Y en el momento que debas de lidiar con ese hijo, con esa hija, con esas personas que están batallando, encuentra ese momento para que las agarres en su momento sobrio para decirle, esta es la palabra de Dios. Pero entonces, para que tengan oportunidad de recibirla, la pueden rechazar, pero tú sabes que se la estás dando, no como un golpe, pero por una mano extendida. No patees al que está en el suelo. Dios te bendiga.